Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, el fin de semana lo terminamos negativo. Los 2 días, sábado y domingo, velas negativas. Nos fuimos hacia la línea morada, la línea bajista acelerada que habíamos superado las semanas anteriores. Nos hemos apoyado en ella y parece que empieza hoy rebotando un poco. No mucho porque el mercado sigue estando bastante castigado en general. Cuando hablo del mercado hablo de todo el mercado, no de solo Bitcoin. Es muy significativo el gráfico del petróleo que sigue subiendo, como veis, estamos en 108,50 y más significativo todavía es el gráfico del oro que se desploma un 7% desde que rompió la línea de tendencia, pues como veis ha caído de manera muy abrupta. Tenemos la línea de tendencia principal, como veis ahí, que estaba muy lejos. La tenemos ahora mismo amenazada, como veis, estamos por debajo de esa línea, con lo cual podría seguir la caída del oro. Ya hablábamos hace tiempo que estaba en una burbuja en diciembre, entró en una burbuja y este máximo que nos marcó a finales de enero pues era una barbaridad tremenda. Pinchó, la gente pensó que no era nada, pero bueno, ya dijimos nosotros que normalmente, claro, las cosas no caen inmediatamente y se desploman, sino que hacen una figura de vuelta. La figura de vuelta más probable en ese escenario era un doble techo, ya lo dijimos, y lo hizo. Segundo techo, más bajo que el anterior ligeramente, y rompe la línea del doble techo en la zona de los 4.641 y se desploma. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar esta caída? Ni lo sé, ni tampoco tiene demasiada importancia, porque la importancia de que ocurra esto es que puede entrar en un movimiento que dure muchos años para recuperar los máximos. La rentabilidad que van a sacar los que han estado comprando cuando estaba en burbuja entre diciembre y enero, pues va a ser muy baja en los próximos años y ya veremos cuándo recuperan. Y, y nada, ahora pues llevará al activo a unos precios más razonables y en esos precios más razonables oscilará durante mucho tiempo, pero la volatilidad empezará a disminuir cuando pase un poco toda esta vorágine que hemos tenido, ¿no? Y cuando la volatilidad desaparezca, los especuladores también se irán de ahí. De hecho, los especuladores seguramente ya están fuera porque durante todo este segundo techo más redondeado que el primero, han tenido tiempo de sobra para distribuir todo lo que han querido y más. Entonces, bueno, pues embarcaron aquí a toda la tripulación, a todos los pequeños inversores que no hacían más que hablar de oro y plata en diciembre y enero. Y ahora esos pequeños inversores se han quedado enganchados ahí, se quedarán enganchados por años antes de que tengan una rentabilidad decente. Y ellos ya han salido, evidentemente, en esta zona alta después de haber comprado seguramente por debajo de 3.000 y haber esperado pacientemente a que se produjese esta burbuja, ¿no? Bueno, pues esto es muy significativo con lo que está pasando en el mercado y también muy significativo para el comportamiento de Bitcoin. Estamos viendo caídas fuertes en las bolsas, otra vez abre con hueco a la baja el DAX alemán, como veis, tiene aquí un hueco, aquí otro hueco, aquí otro hueco, hay 4 huecos abiertos ahora mismo. Hoy es muy probable que recuperemos gran parte de lo perdido durante la sesión. Ya dijimos que estamos seguramente esta semana en el punto álgido del conflicto, con lo cual también será el punto mínimo de los mercados. No sé en qué momento va a empezar a recuperar, en algún punto esto empezará a recuperar esta semana, muy probablemente. Hoy era un día pues típico de cuando las cosas están muy mal, el lunes abre muy negativo y luego va recuperando durante la sesión, así que veremos seguramente movimientos de recuperación a lo largo del día. Seguramente a partir de la apertura de Estados Unidos. Está el SP500 bajando un 0,56%, ya veis que no está tampoco ya en el mínimo y seguramente durante el día de hoy tendrá cierta recuperación. No sé si será ya el mínimo hoy o todavía durante la semana tendremos alguna caída adicional, pero la verdad es que la presión vendedora está incrementándose en estos últimos días. La semana pasada, las últimas jornadas, las últimas 3 jornadas, miércoles, jueves y viernes, fueron bastante negativas. Hoy incrementamos esa pérdida y veremos a ver a final del día dónde terminamos. Bitcoin, dentro de lo que cabe, se está comportando bastante bien, pero claro, van uniéndose días negativos tras días negativos tras días negativos y a pesar de que Bitcoin en algún momento rebota, como por ejemplo el viernes que terminó en positivo, o hoy que está en positivo en este momento del día, necesita que el mercado recupere algo para ganar un poco de terreno.
no puede tampoco, o sea, bastante está haciendo con aguantar en positivo en lo que llevamos de guerra. Empezó la guerra tal que en esta zona de los 65.700 y estamos en positivo. El oro, perdón, el oro ha bajado un 22% desde que empezó la guerra. Bitcoin está subiendo, muy poco, pero está subiendo. Eso es muy significativo. Lo que pasa es que, claro, no podemos resistir tampoco una semana más súper negativa, porque una semana más súper negativa nos puede llevar a la zona de los 65.000 o incluso a la zona de los 63.000 y pico. Entonces necesitamos que en algún momento esta semana el mercado rebote para que Bitcoin coja un poquito de aire y se vaya hacia la zona de los 72.500. Una vez que estemos ahí, pues ya, aunque vuelva a caer la bolsa otra vez, porque la situación no mejore, pues tenemos otra vez margen para volver a caer a la zona de 69.000 tranquilamente, sin estropear este magnífico suelo que está haciendo aquí, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ya digo, ahora hay que aguantar el chaparrón. Vamos a ver si somos capaces de aguantar el soporte. Yo creo que lo está haciendo muy bien, pero como digo, necesitamos ya también una reacción del resto de mercados, una corrección también del petróleo, que también parece que ya está en una zona bastante alta y propicia para alguna caída. Así que veremos a ver cómo va evolucionando todo. El euro también vuelve a caer contra el dólar, es decir, el dólar vuelve a recuperar terreno. También es otra señal de que todavía las cosas están turbulentas. Pero como ya digo, el día de hoy debería ir a mejor a lo largo de la sesión y veremos si eso es capaz de hacer que Bitcoin al menos se vaya hacia la zona de los 70.000, que más o menos es la primera resistencia importante, 70.000, 70.500. Recuperar el cierre del viernes, vamos. Una vez que recupere el cierre del viernes, pues la pinta ya no es tan mala y aunque pueda caer algún día más durante esta semana, pues vuelve a tener soportes interesantes otra vez en esta zona, ¿no? Pero sí, necesita ahora mismo un rebote en el corto plazo para que nos alejemos un poquito de la zona peligrosa. Pero lo que digo, o sea, el comportamiento es extraordinario comparado con otros activos. O sea, a estas alturas, seguramente si a alguien le hubiésemos dicho antes de que empezase la guerra que iba a haber una guerra, que iba a caer el oro un 22%, que iba a caer el SP500, pues no sé lo que va cayendo. No sé, vamos a ver, más o menos desde aquí calculamos, más o menos desde esta zona creo que estaba cuando ocurrió, va cayendo ahora mismo un 6%, que el DAX alemán cayese pues mucho más todavía. No sé dónde estaba, vamos a poner que era aquí, pues un 10%. Te dicen eso justo el último día del mes pasado y tú hubieras pensado que Bitcoin ahora mismo pues estaría en 50.000. Sin embargo, estamos en 68.000, aguantando un montón y con un comportamiento bastante positivo, incluso con esta subida que llegamos a tocar 76.000 en un momento en el que todo lo demás estaba desastroso. Así que, como digo, relativamente estamos bastante bien. Gráfico semanal, la vela semanal terminó negativa, pero la vela de esta semana pues de momento va positiva, veremos a ver si es capaz de remontar. Y en el gráfico horario seguimos bajo la línea bajista que veíamos en el vídeo de ayer, desde que tocamos esos 76.000, no ha sido capaz de romperla, aunque ya lo ha intentado hoy a la mañana antes de la apertura de los mercados, así que en el siguiente intento, en este gráfico horario, si somos capaces de cerrar por encima de 68.918, una vela horaria, pues nos iremos para arriba y muy probablemente recuperará hasta la zona de 70.241. O sea que a nada que a la tarde más o menos el mercado remonte un poco, muy probablemente romperemos esta línea bajista, romperemos esta resistencia de los 69.918 y nos iremos posiblemente hacia la zona de 70.200. Ese sería el recorrido del día si la cosa va bien. Si la cosa va mal y seguimos por debajo de esta línea de tendencia, pues iremos hacia abajo, evidentemente. Iremos marcando mínimos pues por esta zona más o menos. O sea, el siguiente movimiento a la baja sería tocar esta línea en 66.700 o si pasan más horas, pues 66.000. Hasta que no rompamos la línea bajista, los precios pueden caer a esta línea. Es decir, podríamos hacer así hasta que no rompa. En el momento que rompa, si rompe aquí, pues ya no caemos, ya se iría para arriba. Si rompe aquí, pues ya no caeríamos más, se iría para arriba. Si rompe aquí, no caeríamos más. Pero hasta que no rompamos y sobre todo no pasemos este nivel, los 69.000 estos que he dicho,
a cierre horario, pues no arrancaremos. Una vez que pasemos eso, sí, la recuperación seguramente será bastante rápida porque llevamos también una caída bastante rápida en los últimos días. Y como digo, es uno de los activos que se está comportando mejor, así que no tiene por qué no comportarse mejor también en la recuperación que pueda haber. La dominancia, 58,84, subiendo, es decir, las altcoins están cayendo pues porque el miedo al final te hace vender los activos más débiles. No es buena señal, evidentemente. Siempre lo he dicho, cuando las altcoins se mantienen estables en días negativos, pues quiere decir que el mercado no tiene miedo, pero el que estén cayendo nos indica que hay cierto miedo y están además a punto de perder mínimos anteriores, como es el caso de AVE, así que a ver el cierre de hoy, pero si pierden esa zona, fijaros, ahora Cardano también está por debajo, es que hay que esperar al cierre, como digo, pero ahora mismo están en una situación un poco crítica también las altcoins. BGB cayendo un 3,86%, perdiendo claramente el mínimo anterior. BNB cayendo un 1%, en este caso se salva y no pierde zona importante. Comportamiento relativo muchísimo mejor de BNB que de BGB, como estáis viendo. Ethereum cae un 1,14, pierde el soporte también es mala señal de momento. Vamos a ver si al cierre se arregla un poco. Solana un 1,12%, también bajando. Todo esto que estamos viendo en las altcoins también reafirma ese comportamiento relativamente positivo de Bitcoin, no solo con las contra las bolsas, no solo contra el oro, no solo contra la plata, sino que también contra las altcoins. Así que realmente es sorprendente lo que está haciendo Bitcoin. Por supuesto, XRP también cayendo, no podía ser de otra manera. Y Zcash también, aunque no ha perdido los mínimos, acercándose a esa zona de mínimos otra vez, cayendo un 0,35%. Y como digo, pues Bitcoin resistiendo ahí como puede, a todo, contra todo. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta, aunque sea a las velas del fin de semana, que ya eso sería importante para mantener cierto tono optimista y ciertas zonas de soporte abajo por los movimientos que todavía puedan quedar, porque al mercado todavía le pueden quedar un par de coletazos de caída. Como digo, esta semana creo que es la clave, esta semana es la que el conflicto alcanzará su máxima expresión y las bolsas y los mercados su mínima expresión. Porque no creo que se pueda estirar mucho más la situación. Están jugando una partida muy peligrosa y en algún momento alguien tiene que empezar a ceder de alguna manera, como dije ayer, o bien porque no hay recursos para mantener el pulso, o bien porque hay pues algún ataque brutal que haga que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? O bien por las buenas o bien por las malas, en algún punto el conflicto tiene que empezar a desescalar. Así que, como digo, esta semana va a ser clave desde mi punto de vista y es probable que veamos el mínimo de las bolsas y eso pues espero que nos ayude a que Bitcoin pues empiece a remontar también desde esta zona y empiece otra vez a comportarse de forma positiva con respecto al resto de mercados, avanzando otra vez hacia zonas más estables o más tranquilas. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.